Mi novia me confesó que me fue infiel 3 veces en su internado de medicina, pero que es algo normal, y que es estrés del hospital. La noche empezó conmigo sosteniendo una lasaña fría en la puerta del departamento, mientras Sofía me explicaba, con voz de conferencia TED y cara de urgencias, que sus 3 infidelidades no eran realmente infidelidades sino una respuesta neuroquímica al ambiente hospitalario. Yo seguía con las llaves en la mano, la comida en el brazo y la expresión gloriosa de un hombre que acaba de descubrir que su relación de 4 años aparentemente podía resumirse en una subida de cortisol. A estas alturas sigo sin entender en qué tramo exacto de mi vida terminé escuchando una defensa médica del adulterio como si fuera una charla de actualización científica. Durante 4 años, la vida con Sofía giró alrededor de un solo sol, y ese sol llevaba bata, ojeras y una superioridad moral bastante bien planchada. Yo trabajaba doble turno en una empresa de logística que no tiene nada de heroico, salvo que paga a tiempo, y con eso financiaba buena parte del ecosistema sagrado de su vocación. Le llevaba cenas a la guardia a horas imposibles, le pagué más de un congreso con nombres tan pomposos que parecían títulos de películas malas, y aprendí a dormir con el celular en la mano por si a las 3 de la mañana ella necesitaba que le depositara para un taxi, unos apuntes o cualquier emergencia bautizada como académicamente indispensable. En mi cabeza, todo eso era amor adulto. El sacrificio, según yo, era temporal y noble. La verdad es que también era cómodo creer que el caos de su carrera justificaba cualquier cosa rara. Sofía siempre supo presentarse como una especie de mártir premium del sistema de salud. Si desaparecía 36 horas seguidas, no era desconsideración, era entrega. Si contestaba seco, no era mal carácter, era agotamiento extremo. Si cancelaba planes 5 minutos antes, no era que yo importara poco, era que los pacientes, el hospital y el universo necesitaban de su talento quirúrgico. Y yo, que en ese momento todavía era un idiota funcional con vocación de apoyo emocional, aceptaba todo eso como si me hubieran entregado un manual oficial del novio de medicina. Llegó un punto en que empecé a hablar de ella como si fuera una brigada internacional en zona de guerra. No tenía novia, tenía una causa. También había detalles que hoy veo y me dan ganas de aplaudirme la ingenuidad con ambas manos. Sofía tenía la costumbre de convertir cualquier discusión en una clase. Si yo le decía que me dolía no verla, ella decía que yo no dimensionaba la carga cognitiva de una guardia. Si le preguntaba por qué me ignoró todo un día, me explicaba la fatiga de decisión como si yo fuera un periodista tonto interrumpiendo una ponencia. Todo terminaba igual, yo sintiéndome menos preparado, menos profundo, menos digno de cuestionar. Ella no discutía, diagnosticaba. Y yo confundía ese tono de autoridad con tener razón, que es un error muy común cuando alguien usa palabras largas con cara seria. Ayer en la noche, después de otra jornada de esas en las que yo ya ni preguntaba si iba a verla o simplemente dejarle comida como si alimentara a un animal salvaje, Sofía me pidió que me sentara porque necesitaba hablar desde la honestidad biológica. Eso ya era una combinación peligrosa. Se sirvió agua, cruzó las piernas y me confesó, con la tranquilidad de quien anuncia que cambió de champú, que durante su internado se había acostado con 3 personas distintas. No lloró, no titubeó, no pidió perdón. Lo narró con una serenidad irritante, como si yo fuera un familiar al que había que informarle el resultado de unos exámenes, y remató diciendo que esas cosas pasan porque el estrés intrahospitalario altera el cortisol y la dopamina de maneras que la gente sin formación científica no entiende del todo. Yo no reaccioné enseguida porque mi cerebro, en un acto de caridad hacia mí mismo, tardó unos segundos en procesar semejante basura con envoltorio académico. Le pregunté si me estaba diciendo en serio que me engañó 3 veces y que su defensa oficial era que el hospital la volvió biológicamente infiel. Ella, muy en su papel de abogada de sí misma, me dijo que la fidelidad era un constructo social diseñado para personas con vidas estables y sistemas nerviosos regulados, no para quienes viven bajo presión quirúrgica constante. Lo dijo así, sin despeinarse. Básicamente me explicó que yo no estaba siendo traicionado, sino malinterpretando una respuesta adaptativa del cuerpo humano. Ahí entendí que no estaba hablando con una mujer arrepentida sino con una litigante necia que había decidido demandar a la realidad por no ajustarse a su versión. Lo peor no fue enterarme de los engaños. Lo peor fue oír cómo los describía como si hubieran sido una pauta terapéutica. No habló de culpa, ni de error, ni de debilidad. Habló de necesidad, de regulación emocional, de supervivencia neuroquímica, como si entre besar a otro y tomarse una siesta no hubiera ninguna diferencia siempre que hubiera un hospital cerca. Llegó a decir que su cuerpo estaba sometido a una exigencia tal que ciertas conductas se volvían inevitables, y me miró con esa paciencia ofensiva de quien cree que le está explicando fracciones a un niño. En ese instante se me cayó algo más pesado que el amor. Se me cayó la imagen entera de la heroína de bata blanca por la que yo había estado hipotecando tiempo, dinero y dignidad. Por primera vez en años dejé de verla como esa mujer brillante y agotada a la que había que comprender por encima de todo. Empecé a verla como se mira una muestra rara en un laboratorio, con distancia, incomodidad y ganas de no tocar nada sin guantes.
Repasé mentalmente todas las veces que yo había ajustado mi vida a su narrativa para que ella siguiera pareciendo admirable. Las ausencias, la soberbia, la forma en que cada problema terminaba siendo culpa de mi falta de perspectiva. Y me dio vergüenza darme cuenta de que yo había sido el asistente técnico de su teatro personal. No era compañero, era infraestructura. Entonces hice algo que para mí fue casi revolucionario, dejé de pedirle sentido moral a lo que estaba diciendo y empecé a escucharla como si estuviera exponiendo un caso absurdo frente a un comité. Le pregunté, con toda la calma que pude reunir, si según su teoría una guardia difícil convertía también la mentira en un reflejo involuntario o si eso era una optativa de semestre. Ella se molestó con mi tono y dijo que yo estaba caricaturizando un fenómeno complejo. Ahí confirmé lo que ya sospechaba, su lógica solo funcionaba mientras nadie la examinara demasiado. Servía para imponerse, no para sostenerse. Y por primera vez no sentí ganas de rogar, discutir ni competir con sus palabras de tesis. La conversación terminó sin gritos porque, honestamente, su explicación ya era suficientemente humillante por ambos. Yo recogí la lasaña, la dejé en la cocina y empecé a mirar el departamento con ojos distintos, como cuando uno descubre que un ruido raro del carro no era imaginación sino el motor avisando que algo está por morir. Sofía siguió hablando un rato más, mezclando biología, presión hospitalaria y unas ideas sobre vínculos modernos que sonaban como si un artículo de revista barata hubiera hecho una residencia médica. Yo apenas la escuchaba. Ya no estaba tratando de salvar la relación, estaba tomando nota mental del expediente. Si sus acciones, como ella insistía, eran una reacción biológica inevitable, entonces mi respuesta también podía serlo, pura supervivencia del organismo que por fin detecta una toxina. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, entonces según la doctora, el cortisol alto hace que se le olvide la fidelidad, pero me intriga saber si también le borra el juramento hipocrático o si esa amnesia selectiva solo aparece cuando hay que quitarse la ropa. Qué maravilla de ciencia personalizada manejan algunos. Parece que su especialidad no es cirugía, es gimnasia argumental con bata. Respuesta de OP, según el manual diagnóstico de Sofía, el engaño no es traición, es un tratamiento preventivo contra el estrés intrahospitalario. Supongo que si le daba un cuarto amante ya le homologaban una maestría en autorregulación neuroquímica. Yo estaba saliendo con una persona, no con un prospecto de paper fraudulento. Usuario anónimo 2 dice, mi ex también estudiaba medicina y una vez quiso venderme que besar a otro era práctica de RCP emocional. Tienen un complejo de Dios impresionante, como si la bata convirtiera cualquier descaro en protocolo. No es que sean más listos, es que algunos descubren muy rápido que la gente se intimida cuando les hablan como si estuvieran exponiendo en un auditorio. Respuesta de OP, esa fue mi gran lección, la verdad. La bata no vuelve decente a nadie, a veces solo hace que la caradura se vea más profesional y que uno tarde más en detectar el descaro. Yo confundí autoridad con integridad, y ese error me salió bastante más caro que cualquier congreso. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización, y yo todavía no terminaba de procesar la tesis doctoral que Sofía montó para justificar 3 infidelidades cuando decidió que la mejor idea posible era invitarme a una cena con otros internos. Me dijo que era importante dialogar como adultos y que tal vez, si yo escuchaba a gente del mismo entorno, entendería mejor su postura. A mí esa frase me sonó menos a diálogo y más a emboscada con servilletas de tela. Fui porque todavía estaba en esa etapa torpe donde uno cree que la dignidad puede mantenerse planchada aunque el edificio ya esté incendiado. Además, una parte de mí necesitaba ver con sus propios ojos cómo funcionaba Sofía cuando tenía público. La cena fue en un restaurante de esos que cobran caro por poner poca luz y mucho cilantro. Llegué y estaban ella, 4 internos más, una residente que sonreía como si ya supiera demasiado y el famoso doctor Méndez, jefe de residentes, con cara de hombre que vive a café y presión arterial alta. Sofía estaba especialmente encantadora, lo cual en su idioma significa peligrosa. Me presentó con una amabilidad de catálogo, me tocó el brazo un segundo y empezó a actuar como si la noche fuera una mesa redonda sobre medicina, vínculos y la ignorancia de la gente civil. Yo me senté, pedí agua y decidí mirar antes de mover una sola ficha. Ya no estaba ahí como novio, estaba ahí como observador de fauna con factura emocional pendiente. No tardó mucho en empezar el circo. Alguien mencionó el agotamiento del internado y Sofía, como quien no quiere la cosa, dijo que el estrés hospitalario empuja a las personas a conductas adaptativas que desde afuera se juzgan sin contexto. Lo soltó mirándome de reojo, como si me estuviera integrando didácticamente al seminario. Luego empezó a citar estudios que yo no pude verificar en ese momento porque, aunque trabajo bastante, todavía no he desarrollado la habilidad de consultar bases de datos biomédicas en medio de una entrada de carpaccio. Habló de dopamina, apego, impulsividad, fatiga moral y una supuesta promiscuidad técnica favorecida por entornos de alta tensión. Esa última combinación de palabras me hizo sentir que estaba cenando dentro de un chiste escrito por alguien con odio al amor.
Lo curioso fue que sus colegas no reaccionaron como ella esperaba. No vi cabezas asintiendo ni una ola de solidaridad científica. Vi sonrisas apretadas, miradas al plato y ese silencio incómodo que aparece cuando alguien dice una barbaridad creyendo que está siendo brillante. La residente movía la copa sin beber. Uno de los internos tosió con una intensidad sospechosamente conveniente. El doctor Méndez, que hasta entonces había hablado poco, se quedó muy quieto, como si cualquier movimiento pudiera empeorarle la vida. Y ahí entendí que Sofía no solo estaba justificándose a sí misma, sino metiendo a todo el ecosistema hospitalario en una bolsa bastante indecente para no quedarse sola dentro. Yo podría haberme puesto a discutir con ella, pero ya había aprendido que enfrentarla en su propio terreno era como pelear con un loro con vocabulario de posgrado. Así que opté por algo mucho más simple. Esperé a que terminara una de sus explicaciones sobre cómo el entorno de urgencias altera la conducta relacional, me limpié la boca con la servilleta y le pregunté al doctor Méndez, con toda la cordialidad que pude reunir, si la falta de ética personal también se consideraba un síntoma del agotamiento profesional cuando evaluaban desempeño en residentes. Lo pregunté como pregunta real, sin subir la voz, sin sonreír siquiera. La mesa quedó muda con una velocidad admirable. Ni el aire acondicionado se atrevió a sonar. Sofía me miró como si acabara de apuñalarle el ego con cubiertos de postre. Uno de los internos bajó la vista con una urgencia conmovedora. La residente fingió interesarse profundamente en el pan. Y el doctor Méndez, ahí sí, cambió de color de una forma bastante expresiva para un hombre que seguramente ha visto sangre a litros sin pestañear. Tardó 2 segundos de más en responder, lo suficiente para que cualquier persona con pulso entendiera que algo se había movido debajo de la mesa, aunque fuera solo en sentido figurado. Al final dijo algo vago sobre mantener estándares de conducta y separar la vida privada del ejercicio profesional, que era exactamente el tipo de respuesta que da alguien que quisiera teletransportarse fuera del lugar. Sofía intentó recomponer la escena diciendo que yo estaba simplificando un debate complejo y proyectando mis inseguridades en una conversación académica. Nadie la ayudó. Y ese fue el momento más interesante de toda la noche, porque por primera vez vi cómo su personaje de médica brillante empezaba a hacer agua frente a gente que hablaba su mismo idioma. Hasta entonces, su autoridad le servía para aplastarme a mí, que no pertenezco a ese mundo. Pero ahí estaba rodeada de personas que sí sabían distinguir entre un argumento serio y una coartada maquillada con terminología. No la vi admirada. La vi tolerada, que es bastante distinto y mucho más triste. A medida que avanzó la cena, la incomodidad se volvió casi visible. Nadie volvió a seguirle la corriente con entusiasmo. Cada vez que Sofía intentaba meter otra frase sobre biología conductual o vínculos bajo estrés, el resto respondía con monosílabos o con cambios de tema tan violentos que parecían maniobras de evacuación. Yo me limité a contestar lo justo y a observar. El ingenuo dentro de mí estaba muriendo, pero no del todo. Todavía me sorprendía ver que la lógica de Sofía se desarmaba tan rápido en cuanto la exponían al oxígeno del mundo real. Durante años pensé que yo era demasiado básico para entenderla. Resultó que no era un problema de profundidad. Era que ella decía tonterías con dicción elegante. Antes del postre, Sofía cometió otro error precioso. Quiso reforzar su teoría insinuando que ciertas dinámicas se entienden mejor desde adentro y que muchos en el hospital sabían perfectamente a qué se refería. No dio nombres, pero tampoco hacía falta un mapa. Varias caras se tensaron al mismo tiempo. De pronto su defensa ya no era solo personal, sino una acusación flotante contra su propio entorno. Ahí vi a Méndez palidecer otra vez, y ya no me pareció cansancio. Me pareció terror administrativo, esa categoría médica no oficial que le da a la gente cuando empieza a calcular cuántos correos podrían arruinarle el mes. Sofía, en su necesidad enfermiza de no quedarse como la única irresponsable de la historia, estaba metiendo a colegas y superiores en una teoría que ninguno había firmado. Cuando la cena terminó, me levanté con una serenidad rara, casi nueva para mí. Sofía no me acompañó hasta la salida. Se quedó atrás, tiesa, con esa expresión furiosa de quien descubre demasiado tarde que su argumento solo brillaba en la oscuridad. Yo pagué mi parte, le dije buenas noches al grupo y me fui con una sensación extraña, una mezcla de alivio y vergüenza retrospectiva. Alivio porque por fin había visto a su lógica fracasar en público. Vergüenza porque necesité una cena absurda con internos y platos diminutos para aceptar que la mujer a la que yo defendí tantos años no era una incomprendida, sino una necia litigante con acceso a vocabulario técnico. Y lo más inquietante de todo fue esa imagen del doctor Méndez, tan pálido, tan rígido, tan incómodamente vivo en medio del silencio. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, a ver, Méndez no se puso pálido por la guardia ni por falta de hierro. Ese señor se puso color papel porque entendió que capaz él era el medicamento número 1 en la terapia antiestrés de Sofía. El lenguaje corporal de ese hombre estaba gritando culpable más fuerte que una alarma de monitor. Respuesta de OP, no puedo afirmarlo como hecho, pero si eso no era culpabilidad aguda,
Al menos era un cuadro bastante avanzado de pánico situacional. He visto gente más relajada en fila para auditoría tributaria. El señor tenía la postura de alguien que de pronto recordó demasiadas conversaciones. Usuario Anónimo 2 dice, fuiste valiente por exponerla ahí mismo, porque esa cena ya no era una reunión, era una campaña de relaciones públicas para lavarse la cara con pan artesanal. Y sí, ella es una vergüenza para el gremio si cree que meter a medio hospital en su excusa la vuelve menos descarada. Lo peor es que casi siempre esa gente solo se desinfla cuando la humillación les llega con testigos. Respuesta de OP, no lo vi como valentía, sino como un procedimiento necesario. A veces hay que abrir la herida para que drene toda la infección que estaba maquillada de discurso sofisticado. Si su teoría era tan sólida, merecía sobrevivir una pregunta sencilla frente a su propio público. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última actualización, y en ese tiempo Sofía decidió que yo ya no era su exnovio traicionado sino su nuevo caso clínico favorito. Después de la cena, dejó de hablarme como persona y empezó a tratarme como expediente. Primero aplicó la clásica ley del hielo con bata, silencio total, respuestas mínimas, esa distancia calculada que pretende castigar al otro haciéndole sentir que perdió acceso a algo valioso. Yo, sinceramente, estaba más enfocado en sacar mis cosas del departamento que en descifrar su performance glacial. Quería irme de ahí con lo que era mío, dormir sin olor a café recalentado y cerrar el capítulo antes de que la historia siguiera mutando. El problema fue que Sofía no soporta un vacío narrativo donde no salga absuelta. Como ya no podía venderme a mí su teoría del cortisol con suficiente éxito, cambió de audiencia. Les contó a sus padres que yo estaba teniendo un episodio psicótico, motivado por celos infundados y que me había obsesionado con inventar infidelidades inexistentes porque no toleraba la presión de su carrera. Me enteré porque su madre me llamó llorando, en ese tono de persona que no sabe si debe ayudar o esconder los cuchillos. Tardé un segundo en entender lo que estaba oyendo. Yo, que apenas había hecho preguntas incómodas y recogido mis cosas, ahora figuraba como una especie de lunático romántico incapaz de aceptar que una futura cirujana tuviera una vida profesional exigente. Ella había pasado de justificar la traición a diagnosticar al testigo. La verdad, por unos minutos pensé en responderle a todo el mundo con un texto larguísimo, capturas, fechas, párrafos, el paquete completo del hombre herido que quiere defender su honor con exceso de evidencia. Pero ya conocía su terreno favorito, discusiones infinitas donde el tema cambia cada 5 minutos hasta que nadie recuerda cómo empezó el incendio. Así que no entré en su juego. En lugar de pelear con ella o con su versión dramatizada de mi salud mental, hice algo mucho más simple y bastante más efectivo. Le envié a su padre la grabación de nuestra conversación original, esa en la que ella explicaba, con calma de profesora universitaria, su famosa biología de la infidelidad. Sin edición, sin comentario, sin marco teórico añadido. Solo su voz y su propio disparate caminando solo hacia el abismo. El padre de Sofía es médico de la vieja escuela, de esos hombres que todavía creen que la profesión exige carácter, disciplina y cierta alergia al ridículo. Nunca fue particularmente cálido conmigo, pero sí siempre pareció medir el mundo con una vara severa y bastante recta. Por eso supe que el audio iba a producir algo. Lo que no imaginé fue la magnitud del estallido. Esa misma noche, el señor me llamó con una voz tan controlada que daba más miedo que si hubiera gritado. Me pidió disculpas por haber creído la versión de su hija, me dijo que había escuchado todo 2 veces porque no podía aceptar que esa sarta de excusas saliera de la boca de una persona próxima a ejercer medicina, y luego soltó una frase que casi me dio pena ajena por Sofía: una cosa es formarse como doctora y otra es perder el criterio por completo. A partir de ahí se desató una guerra familiar de alto voltaje que, por primera vez, yo pude mirar desde afuera. No estuve presente, pero entre los mensajes sueltos de su madre, un correo larguísimo de Sofía y otro audio accidentalmente reenviado, entendí el panorama general. El padre la confrontó con una dureza que ella no esperaba. No discutió si yo estaba dolido, celoso o inmaduro. Se concentró en el punto exacto donde más le dolía a ella, el desprestigio de usar el lenguaje de la profesión para encubrir una conducta personal ruin. Al parecer, ella intentó defenderse otra vez con esa mezcla suya de superioridad y teoría improvisada, y al hombre casi le da algo, pero de indignación pura. Ver cómo su defensa técnica se desmoronaba frente a alguien que sí respeta la medicina como disciplina fue, no voy a mentir, profundamente satisfactorio. Sofía me escribió después un correo kilométrico acusándome de haber violado su privacidad, sabotear su estabilidad mental y manipular a su familia con material sacado de contexto. Lo interesante es que en ningún punto negó lo dicho. Todo el alegato giraba en torno a mi crueldad, mi falta de empatía y lo irresponsable que era difundir una conversación íntima, como si el problema central de aquella grabación fuera la acústica y no el contenido. Ahí vi con claridad el patrón completo: cuando su argumento no gana, cambia el juicio de lugar. Ya no importa lo que hizo ni lo que dijo, importa que el otro se atrevió a no tragárselo. Esa es su manera de litigar con la realidad.
Si los hechos no la favorecen, intenta demandar al mensajero. Mientras todo eso explotaba, yo seguía intentando vaciar el departamento con el menor contacto posible. Saqué ropa, libros, una cafetera que siempre fue mía y algunas cosas pequeñas que por años habían quedado absorbidas por la administración imperial de Sofía. La bloqueé de WhatsApp, la bloqueé de llamadas, la bloqueé de redes, y dejé solo el correo electrónico abierto por pura necesidad logística. No por esperanza. No por cortesía. Por ese tipo de prudencia amarga que aprende uno cuando ha convivido con alguien capaz de convertir hasta una cuchara en evidencia narrativa. Necesitaba un canal donde todo quedara escrito, porque ya había quedado claro que su imaginación tenía recursos y demasiado tiempo libre cuando se trataba de hacerse inocente. Y ahí apareció el detalle más patético de todo este proceso, que fue también uno de mis favoritos. Entre correos llenos de palabras como difamación, afectación, estabilidad psíquica y daño reputacional, Sofía encontró espacio para reclamarme el microondas. No el vínculo, no los 4 años, no la dignidad en ruinas. El microondas. Un aparato que compré yo, pagué yo y usé más yo, porque era quien recalentaba sus cenas cuando la señora de la biología aplicada llegaba a medianoche demasiado cansada para sostener una cuchara sin gesto trágico. Verla reducir su batalla moral a un electrodoméstico fue casi tierno en su miseria. Después de 3 infidelidades y una acusación de psicosis, su colina final para morir era el plato giratorio de mi cocina. Eso terminó de curarme algo por dentro. Hasta entonces seguía sintiendo dolor, claro, y una vergüenza pegajosa por haber sido tan ciego. Pero también empecé a sentir distancia, una distancia limpia. Como cuando uno por fin deja de discutir con un anuncio absurdo y simplemente cambia de canal. La gran revelación no fue solo que Sofía mintiera o engañara. Fue descubrir la escala real de su ética, enorme para teorizar, microscópica para actuar. Y mientras sus alegatos seguían llegando al correo con el dramatismo de una fiscal sin caso, yo terminaba de guardar mis cosas y pensaba que tal vez mi único síntoma de locura había sido creer durante tantos años que esa mujer confundía complejidad con profundidad. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, lo de diagnosticarte psicosis porque no le compraste la teoría es de manual. Cuando no pueden ganar el argumento, convierten al otro en paciente y listo, asunto resuelto. Tu ex no quería una conversación. Quería una audiencia con delirios selectivos. Respuesta de OP, mi único síntoma real de locura fue creer durante 4 años que Sofía era una persona honesta. Al parecer, en su sistema diagnóstico, descubrir una mentira monumental ya cuenta como brote. Menos mal me dieron el alta justo a tiempo. Usuario anónimo 2 dice, me fascina que después de 3 infidelidades, una cena vergonzosa y acusarte de un episodio psicótico, su prioridad estratégica sea el microondas. Es precioso ver una ética tan diminuta peleando por un electrodoméstico de cocina. Su escala moral cabe perfecta en el plato giratorio. Respuesta de OP, la verdad, me ayudó bastante ver eso. Después de todo el teatro, descubrir que su gran batalla legal era por un microondas confirmó que su ética es tan pequeña como ese plato de vidrio. Mucha teoría, poca estatura moral y un apego rarísimo a mis electrodomésticos. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última actualización, y yo pensaba que esta historia por fin iba a morir de inanición, enterrada bajo bloqueos, mudanzas y correos ridículos sobre propiedad doméstica. Ya me había instalado en un departamento pequeño, prestado por un amigo, con una cama incómoda pero una paz casi ofensiva. Por primera vez en años, nadie me llamaba a las 2 de la mañana para resolverle una crisis presentada como hazaña profesional. Yo estaba haciendo algo muy humilde y muy nuevo para mí, y quedarme quieto. Pero Sofía, fiel a su perfil de litigante necia, decidió que el silencio no le bastaba. Necesitaba recuperar su imagen, y si para eso tenía que convertir su desastre en un supuesto ejercicio académico, pues allá iba ella otra vez con la bata convertida en disfraz de impunidad. Me enteré por una conocida en común que todavía seguía rotando cerca del hospital y que, con el entusiasmo morboso de quien lleva una bandeja de chismes recién horneados, me escribió para decirme que Sofía estaba contando en los pasillos que todo había sido un experimento social. Según esa nueva versión, su confesión sobre el estrés, la fidelidad y la biología no era una defensa desesperada sino una prueba diseñada para analizar la percepción que tienen las parejas de médicos sobre la presión hospitalaria. Cuando leí eso me quedé varios segundos mirando la pantalla, en silencio, sintiendo como mi cerebro intentaba decidir si reírse o mudarse del cráneo. La mujer que me engañó 3 veces, me diagnosticó una psicosis inventada y peleó por un microondas ahora quería presentarse como investigadora social. Uno no supera ciertas cuotas de descaro, uno solo toma agua y sigue leyendo. Lo más absurdo es que su mentira nueva no era discreta. No estaba susurrándola para salvar cara ante 2 amigas. La estaba soltando con entusiasmo pedagógico, como si de verdad esperara que el mundo creyera que humillar a tu pareja, mezclar colegas reales y luego acusarlo de inestabilidad era una metodología válida.
Al parecer decía que yo había malinterpretado el dispositivo, porque no tenía formación suficiente para comprender la dimensión crítica del ejercicio. Esa frase me dio una ternura homicida. Sofía siempre había tenido esa costumbre de elevar cada basura a categoría de marco conceptual para que pareciera menos basura. Pero un experimento social requiere muchas cosas. Entre ellas, que no seas una farsante desesperada corrigiendo su coartada sobre la marcha. Mi meta era cerrar el capítulo sin volver a ensuciarme las manos. En serio lo intenté. Me repetí varias veces que ya no vivía con ella, ya no la financiaba, ya no le debía ni una explicación ni una cucharita. Pero entonces me llegó una captura del foro interno de la facultad donde Sofía, no contenta con la versión oral del asunto, estaba preparando una publicación más reflexiva sobre estrés relacional en entornos clínicos. No era un documento formal todavía, pero sí una especie de texto preliminar donde insinuaba que las reacciones emocionales de las parejas no médicas podían ser violentas, irracionales o incapaces de captar la complejidad ética del hospital. O sea, ella quería ponerle membrete institucional a su propia irresponsabilidad y, de paso, dejarme como el aldeano emocional que no supo valorar su experimento. Ahí supe que el silencio ya no era elegancia. Era dejarla reescribir el crimen con formato APA. No actué de inmediato. Primero releí varios de sus correos y escuché de nuevo los audios antiguos, no por nostalgia sino por precisión, que es una palabra que antes asociaba con bisturís y ahora asocio con dejar a una mentirosa sin aire. Y cuanto más repasaba el material, más claro veía el patrón. Sofía no solo se defendía a sí misma, arrastraba a otros nombres, otros espacios y otra gente en cada giro narrativo. Hablaba del hospital como si fuera un ecosistema promiscuo por defecto. Hablaba de colegas como si todos compartieran su misma elasticidad moral. Hablaba de la profesión como si la ética fuera una materia optativa de tercer semestre. No estaba ocultando un error. Estaba contaminando todo a su alrededor para que su caída se viera menos ridícula. Entonces tomé la decisión que terminó de cambiar mi papel en esta historia. Hasta ese punto yo había respondido, contenido, observado. Esta vez elegí darle el empujón justo. Preparé una cuenta anónima, entré al mismo foro interno donde ella pretendía subir su gran teoría y compartí varios fragmentos de audio con un título que no era elegante, pero sí bastante descriptivo: Protocolo de infidelidad, el caso clínico de la doctora Sofía. No añadí insultos, no inventé nada, no bordé una novela. Solo dejé su propia voz trabajando sola, explicando su lógica, su biología selectiva y su convicción de que la presión hospitalaria vuelve negociables cosas que, para casi cualquier adulto funcional, siguen siendo bastante claras. La ironía más deliciosa fue que ni siquiera tuve que adornarlo. Sofía sonaba suficientemente Sofía. La reacción fue más rápida de lo que esperaba. Al parecer el foro, aunque interno, tenía suficiente circulación entre residentes, docentes y gente con demasiado café encima como para que el asunto se regara en horas. Lo que me contaron después fue casi coreográfico. Primero llegaron los comentarios incrédulos, luego los intentos nerviosos de defender la privacidad del asunto, y finalmente la pregunta que arruinó todo: ¿por qué estaba usando nombres y referencias reales de colegas dentro de una supuesta teoría personal sobre conducta adaptativa? Ahí el enfoque dejó de ser «qué dramático todo esto» y pasó a ser «un momento, esta mujer está insinuando conductas impropias dentro del departamento». Y eso, en un entorno obsesionado con reputación, jerarquía y expedientes, es como tirar un fósforo en una sala llena de gas. La dirección académica abrió una revisión por falta de profesionalismo y ética, no tanto por la infidelidad en sí, que sigue siendo tema personal, sino por el uso del lenguaje institucional y referencias a colegas en una narrativa pública donde todo se mezclaba de manera peligrosamente estúpida. Sofía, en su afán de dignificarse como caso complejo, terminó sugiriendo que el hospital toleraba o incluso fomentaba ciertas conductas. Esa fue su gran tumba lógica. Porque si la infidelidad era, según ella, una respuesta habitual al entorno clínico, entonces estaba denunciando indirectamente a todo un sistema, a sus compañeros y a sus superiores. Quiso dejar de ser la única irresponsable y terminó presentándose como portavoz no autorizada de una decadencia colectiva que nadie le pidió representar. Yo observé todo eso con una frialdad nueva, menos inocente y bastante más útil. Ya no sentía la necesidad de salvarla, corregirla o advertirle que se estaba hundiendo. Durante años había amortiguado sus rarezas para que no reventaran en público. Esta vez no. Esta vez entendí el terreno. La lógica de Sofía no se caía porque yo la atacara, se caía porque necesitaba crecer tanto para proteger su ego que ya no cabía dentro de ninguna versión coherente del mundo. Su propia lengua se le estaba volviendo verdugo. Y yo, que antes la miraba con devoción cansada, ahora la veía como una persona cavando con entusiasmo técnico su propio hoyo frente a un comité de gente alérgica al ridículo. Cuando cerré el portátil esa noche, sentí algo muy raro, no triunfo, exactamente, sino cierre. Como si por fin hubiera entendido la clase completa, aunque fuera a un precio humillante.
Sofía no era una mujer brillante arruinada por el estrés. Era una necia litigante que convirtió cada mentira en una teoría más grande hasta que la teoría empezó a pedir firmas, testigos y responsabilidad institucional. Y en cuanto eso pasó, el hospital, la facultad y su pequeño mundo de prestigio dejaron de verla como la genio cansada de siempre. Empezaron a verla como lo que llevaba semanas demostrando ser, un problema ambulante con demasiado vocabulario y muy poca vergüenza. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la próxima vez que quiera hacer un experimento social, que lo haga con ratas de laboratorio y no con el tipo que le pagaba cafés de madrugada y congresos. Por lo menos las ratas no le van a exigir fidelidad, microondas ni coherencia narrativa. El único resultado verificable de su estudio es que se quedó sola y encima sin foro. Respuesta de OP, creo que ese fue el hallazgo más sólido de toda su carrera reciente. Aplicó ciencia experimental sobre mi paciencia y el resultado fue que perdió pareja, reputación y plataforma en una sola maniobra. Bastante eficiente, si uno lo mira con suficiente crueldad metodológica. Usuario anónimo 2 dice, pregunta seria y malintencionada, ¿la especialidad de Sofía será cirugía de corazón roto o anestesia de la culpa? Porque para acabarse la tumba profesional con tanta precisión hay que tener entrenamiento fino. Esa mujer no comete errores, hace autopsias de su propio futuro. Respuesta de OP, a estas alturas, la única especialidad que le reconozco es cavar su propia tumba con lenguaje técnico y excelente dicción. Todo lo demás parece improvisado, incluida la ética. Y lo peor es que todavía cree que está dando cátedra mientras se entierra. Actualización 4. 2 semanas después de la última actualización, el resultado final llegó con una precisión casi obscena, como si toda la historia hubiera estado esperando este cierre desde el primer minuto en que Sofía decidió recetar mentiras como si fueran aspirinas. La facultad terminó suspendiéndole la rotación por 3 meses mientras revisaban toda la controversia ética que ella misma había fabricado. No la expulsaron del programa, pero le arrancaron justo lo que más le alimentaba el ego, la plaza de prestigio donde podía presumir que estaba destinada a cosas grandes. Me dijeron que cuando le notificaron la suspensión intentó otra vez hablar de contexto, estrés, violencia emocional y narrativas malinterpretadas. Al parecer nadie tenía ya el humor ni la paciencia para seguir patrocinando su teatro científico. Lo más impresionante fue lo del Dr. Méndez. Ese hombre, que durante semanas parecía debatirse entre la palidez y la combustión espontánea, hizo exactamente lo que una persona cobarde suele hacer cuando la marea le llega al cuello, se salvó a sí mismo con una velocidad admirable y una lealtad de cucaracha. Declaró que Sofía lo acosaba, que ella había buscado acercamientos impropios y que él se había sentido incómodo con la insistencia. No sé cuánto de eso era cierto, cuánto era maquillaje defensivo y cuánto era puro instinto de supervivencia laboral, pero la jugada fue brutalmente coherente con el ecosistema que ella había ayudado a ensuciar. Sofía, que llevaba semanas defendiendo la elasticidad moral como si fuera una ventaja del entorno hospitalario, terminó devorada por la misma ausencia de lealtad que normalizaba cuando le convenía. Ver a uno de sus supuestos estresores abandonarla así fue casi una clase práctica de ironía aplicada. Ese movimiento la dejó sola de una manera difícil de maquillar, porque ya no se trataba de una pelea íntima con un novio herido ni de una cena incómoda donde podía fingir que la gente no entendía su profundidad. Ahora había una suspensión real, una revisión concreta y un superior marcando distancia con el entusiasmo de quien se lava las manos con agua hirviendo. Su teoría de la infidelidad funcional, que en su cabeza la volvía moderna, compleja y casi víctima del sistema, la convirtió en material radiactivo para cualquier hospital serio que no quisiera lidiar con rumores, grabaciones y posibles quejas. El boomerang no fue poético. Fue administrativo, que a veces duele más porque queda escrito, firmado y archivado. Con la suspensión encima, Sofía perdió también la plaza más cotizada de su rotación y tuvo que salir de ese circuito donde había invertido tanta soberbia. No fue una expulsión cinematográfica con gente señalándola en un pasillo, pero casi prefiero como pasó de verdad, con correos formales, miradas largas, puertas cerradas y gente bajando la voz cuando ella aparecía. En una ciudad donde el mundo médico es un vecindario elegante con memoria de elefante y alma de peluquería, eso es sentencia social. Al poco tiempo ya era, según me contaron, uno de esos casos que la gente menciona en cafeterías con el café a medio sorbo y la ceja levantada. No como tragedia, como advertencia. Sofía, la mujer que quiso convertir la traición en ventaja profesional, había terminado siendo el ejemplo favorito de lo que no debe mezclarse nunca, ego, bata y estupidez pública. Al final tuvo que mudarse de regreso a casa de sus padres, que para alguien con su nivel de autosuficiencia teatral equivale a una internación moral sin anestesia. La imagen que más me hizo gracia fue imaginarla llegando con cajas, carpetas, cara de agravio cósmico y su padre esperándola con esa severidad de museo que nunca perdió. Sé que la supervisión familiar la desespera porque siempre necesitó sentirse por encima del resto, y volver a la casa bajo reglas ajenas debe saberle a derrota hervida.
De pronto la gran defensora de la libertad biológica quedó viviendo bajo horarios, preguntas incómodas y el juicio silencioso de dos personas que ya escucharon demasiado. Pasó de dictar teoría sobre constructos sociales a pedir permiso para usar el carro, y no voy a fingir que esa transición no me pareció exquisita. Yo, mientras tanto, recuperé cosas mucho menos espectaculares pero bastante más valiosas. Recuperé el tiempo que antes invertía en perseguir guardias, llevar cenas y acomodar mi vida a los vacíos de otra persona. Recuperé dinero, porque dejé de financiar congresos, taxis emocionales y emergencias perpetuas con nombre académico. Recuperé sueño. Y sobre todo recuperé una versión de mí que ya no se inclina automáticamente ante el prestigio prestado. Me quedó, eso sí, una especie de detector de mentiras biológico bastante afinado. Ahora, cuando alguien intenta venderme una canallada envuelta en palabras técnicas, siento un rechazo físico casi elegante. Algo bueno tenía que salir de haber sido el patrocinador oficial del disparate. Sofía sigue escribiendo de vez en cuando al único correo que no cambié, aunque ya no con la furia de antes sino con un tono místico científico que da un poco de pena y bastante risa. Habla de procesos de sanación celular, de narrativas en reparación y de cómo el trauma relacional altera la percepción del yo. Básicamente, cambió el vocabulario pero no la costumbre de esconderse detrás de términos que suenan caros. No le respondo. A veces leo el asunto, me río solo y sigo con mi día. Después de todo lo que hizo, lo único verdaderamente terapéutico que encontré fue el silencio. Yo ya le di el alta definitiva a esa relación, sin reevaluación y sin segunda opinión. Supongo que la imagen final de esta historia es bastante clara. Ella quiso recetar mentiras como si fueran aspirinas de uso común, convencida de que bastaba con una voz segura y un puñado de palabras científicas para que nadie notara el veneno. Pero abusó tanto de su propia coartada que terminó intoxicándose sola. Hoy yo vivo más ligero, en paz y sin esa bata pesando sobre mi cuello como si fuera un título compartido. Y Sofía quedó convertida en el caso de estudio favorito de los chismes médicos de la ciudad, justo ella, que se creía demasiado brillante para terminar en la sección informal de advertencias humanas. Se lo buscó con una disciplina casi admirable.